segundo bloque, Te pido la palabra. Ahora sí vamos a desarrollar el tema que anunciamos al principio. Perros sueltos, hay una grave problemática en la ciudad respecto a los ataques de los perros sueltos. Exactamente, que no es nueva, recién hablábamos de esto, pero que en el presente requiere de una atención urgente y también a mediano y largo plazo. Tenemos invitados esta noche, están con nosotros Erika Escurra, es vecina de nuestra ciudad, también con nosotros María Rosa Chinchini, vecina, pero además una mujer que mucho tiempo viene trabajando con el cuidado de los animales, Patricia Cruciani, también vecina de nuestra ciudad, y dos concejales nos acompañan esta noche, Silvio Boquiquio, muy buenas noches, y Juan Manuel Romano. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, antes de entrar en el debate... Esta es la mesa que tenemos este viernes. Los invitamos a ver antes, va a presentar el tema, a ver el informe y después sí los invitamos a debatir y a presentar cada uno a la pastora. La presencia de perros sueltos es una problemática histórica en la ciudad, agravada en la actualidad por los ataques registrados, varios de ellos peligrosos, que dejaron secuelas graves en las personas agredidas. La imposibilidad de poder controlar el crecimiento de la población canina es una constante del Estado, que arrastra décadas de reclamos frente a los inconvenientes que surgen del accionar de los perros vagabundos. Se suma a esa situación incontrolable la falta de concientización de la comunidad sobre la tenencia responsable de sus mascotas, pese a que existen normas pensadas con los sectores comprometidos con la problemática y aprobadas en los ámbitos legislativos. La poca efectividad de las acciones implementadas desnuda la incapacidad para afrontar la situación, cuyos responsables por estos días deben dar respuestas frente a las mordeduras que pusieron en riesgo tanto a adultos como a menores. El animal errante, el perro librado a su suerte, ocasiona serios inconvenientes, no solo a la salud, sino también al medio ambiente, y si bien es una problemática que requiere acciones integrales, el reclamo actual frente a las consecuencias graves de los ataques es de celeridad en la atención del problema. Bien, pasaba así este informe y ahora sí invitamos a los presentes a debatir y arrancamos con el concejal Juan Manuel Romano para hablar esta semana. El anuncio fue del pedido de interpelación a uno de los funcionarios del municipio, pero a la vez el anuncio de la renuncia o al menos el alejamiento del cargo del mismo funcionario. ¿Sigue en pie ese pedido de interpelación? Sí, por supuesto, el pedido de interpelación sigue en pie. Nosotros no tenemos, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que se haya corrido del cargo a ningún funcionario. Sí, algunos anuncios que va a hacer el Ejecutivo el próximo lunes. Pero es importante recalcar que nosotros apelamos a la interpelación del funcionario porque no es el primer pedido de informe que se realiza desde el Consejo Deliberante respecto a este tema. Nosotros hemos presentado nuestro primer informe sobre las políticas que se están llevando adelante en materia de control de canes en nuestra ciudad y el trabajo que viene haciendo Zoonosis en la ciudad en el mes de agosto. Informe que ha respondido personal del municipio, del área de Zoonosis, en septiembre, con lo cual nos alarmó muchísimo los datos que nos arrojaban ese informe. Posterior a esto vino el presupuesto municipal, en donde los propios funcionarios del municipio nos hacían saber y nos remarcaban la importancia y el acento que iban a poner en las políticas relacionadas al área de zoonosis. Bueno, el resultado de todo esto, de esa transición que tuvimos o de esas conversaciones que tuvimos desde el primer pedido de informe hasta la aprobación del presupuesto, está a la vista de todos. Me parece que de alguna manera el Ejecutivo tiene que dejar la política de construcción de poder para poder llevar adelante políticas de gestión de ciudad. Si no, no vamos a encontrar de ninguna manera o nunca el camino que necesitamos para poder mejorar la calidad de vida de los que vivimos en Ushuaia. Concejal Boquiquio, ¿por qué cree que hemos llegado a esta instancia, ¿no? Recién hablábamos fuera de cámara que parece como cíclico, ¿no? Sí, sí. Digo, ¿qué es lo que nos llevó a que hoy tengamos este problema tan urgente por solucionar, ¿no? 31.000 perros en Ushuaia. El 60% de los perros que tienen dueño en algún momento del día están sueltos en la calle. 2 mordeduras por día, 700 registradas el año pasado.
Evidentemente es un problema. Una media mundial estimada de 10 perros por habitante, nosotros tenemos 2 perros por habitante, y una carta orgánica evolucionada en muchos aspectos, especialmente en este, donde dice la eutanasia no es un plan de manejo de los perros, pero no acompañó nunca una política pública. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Para cumplir con el mandato constitucional de la ciudad. Entonces tenés 0 campaña de concientización en los últimos 12 años. Y tampoco hay una área de zoonosis jerarquizada como corresponde, un personal maravilloso que se esfuerza, que un poco más salen con sus propios fondos a tratar de atender, que reciben todas las quejas de la comunidad, pero que no tienen profesionales, no tienen más que un quirófano, no tienen insumos. Entonces, hay políticas públicas o inexistentes o discontinuadas, una carta orgánica muy ambiciosa, y vamos a poner, entonces, toda la carga institucional de la responsabilidad, la acabo de mencionar, está en el Ejecutivo, está en el Consejo Deliberante, pues somos las autoridades de la ciudad. También hay una parte de la responsabilidad que está en el vecino. Quien tiene un perro tiene una responsabilidad para con ese perro y a través de ahí para con la comunidad. Y la verdad es que en el Consejo Deliberante tenemos las ordenanzas de tenencia responsable sancionada, la de perros peligrosos está vigente. La verdad es que más herramientas legislativas son las que podemos llegar a acompañar ahora. Proponemos jerarquizar zoonosis, proponemos que haya más estadística para tener una política pública en base a información científica que nos permita ser asertivos en la política que implementemos. Y tiene que haber, por supuesto, presupuesto destinado al área. Y si los datos estaban actualizados, ¿por qué no se hizo nada al respecto? Bueno, porque a veces no pasa que no hay públicas. diagnóstico, por ejemplo. Yo creo que el área de zoonosis, puesta en la sombra, digamos, de la burocracia municipal, ha generado parte de este letargo, porque si uno va a zoonosis, va a encontrar en una pared 50 notas que han remitido a sus superiores para compren insumos, necesitamos más profesionales. Nunca tuvieron respuesta. Cuando hablamos de jerarquizar zoonosis, decimos pongámoslo en la mesa chica, porque si estamos en emergencia a propósito de lo que estamos viviendo, es evidente que hay un problema. Entonces, no puede ser que el director del área le hable al coordinador, el coordinador al subsecretario, el subsecretario al secretario, el secretario al intendente, baje la respuesta y así termina el año y no incide zoonosis como en sus reclamos y en sus necesidades urgentes. Entonces, necesitamos que zoonosis, dada la magnitud del problema, esté mucho más cerca de la toma de decisiones para poder resolver. Pero con recursos, ¿no? Y con recursos, porque por supuesto. si no... María Rosa, ¿cuál es, desde su punto de vista, el estado de situación actual? ¿Cuál es la evaluación que hace? Bueno, yo la escuchaba a Edith y decía que hacía falta un diagnóstico, y el diagnóstico se hizo, y de acuerdo a ese diagnóstico que presentó la doctora Marcela Garber, cuando el año pasado la convocaron para que se haga cargo del área de zoonosis. No, yo le decía que como teniendo un diagnóstico no se hizo nada al respecto, al revés, digo, porque el diagnóstico estaba, ¿no? El diagnóstico estaba y había que, ese diagnóstico era porque la situación se estaba complicando cada vez más, o sea, la problemática venía en aumento. Recordemos que el año pasado hubo 3 meses de paro de los empleados municipales, no se castraba, no había insumos, no enviaba el programa Protenencia con el cual la Municipalidad de Ushuaia tenía convenio, no mandaba insumos, no mandaba antiparasitarios siquiera, que es lo más barato que existe. Entonces la cosa se fue complicando porque supuestamente las arcas municipales también estaban vacías, entonces no se podía comprar. Entre voluntarios muchas veces hemos comprado hasta insumos básicos para higiene de los caniles municipales, para los antiparasitarios de los perros albergados en los caniles. Alimento, ¿no? Alimento no faltaba. ¿No? No, alimento no faltaba, pero de todos modos hubo un trabajo que se vino haciendo en cuanto al diagnóstico para poder trabajar, porque sobre ese diagnóstico se pedían justamente los recursos, que los recursos no estaban, no había dinero, entonces no se podía avanzar. Bueno, parece que ahora sí va a haber, porque el área de zoonosis pasó a depender, ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto?, que pasó a depender de salud. Entonces, en esa área hay recursos monetarios,
para poder enfrentar dar respuesta a esa emergencia que se declaró hace unos días en el Consejo Deliberante. Bien, Patricia, seguramente en el segundo bloque, en el próximo bloque vamos a profundizar, pero para que nos adelanten, ¿qué los motivó a ustedes presentar en el Consejo Deliberante una serie de propuestas para que puedan analizar los concejales para atender esta situación? Bueno, como decía el concejal Boquiquio, nosotros somos voluntarios hace mucho tiempo y esta situación de problema posible es antigua. En realidad nos viene motivando, no es la primera vez que vamos al Consejo. Yo con el concejal Boquiquio hablé al principio de esta gestión, con el concejal de Marco al final de la gestión anterior. O sea, esto lleva años tratando de presentarse. Y no los toma por sorpresa, concretamente. No, era previsible que ocurriera. La posibilidad de ampliar el abanico de formas de atacar un problema, porque esto que está pasando hoy es la consecuencia de no haber actuado antes. Claro. Y en realidad nosotros como voluntarios nos dirigimos al cuerpo colegiado que por allí nos sentimos representados, pero no necesariamente sabemos ante cuáles de las autoridades cuáles son las atribuciones de todas las autoridades. Una copia de esto también fue presentado ante el Ejecutivo en el edificio central. ¿Qué proponen básicamente? Una serie de propuestas, una serie de acciones posibles, entre ellas, por ejemplo, la de crear una policía contravencional, especialmente dedicada a controlar, porque el vecino per se es poco probable que asuma el compromiso si no sabe que está controlado. No es el principal responsable es quien tiene que controlar. Alentar profundamente la adopción de mascotas. Hoy una persona que va a adoptar no se siente respaldado, porque si va a adoptar tiene que pagar después todos los procesos de vacunación y de desparasitación. No tiene una familia que adopta un cachorro, después adopta un montón de problemas. Entonces se desalienta. Si hubiese una posibilidad de organizar, por ejemplo, una obra social para mascotas. Bien. Hoy una veterinaria es cara desde que cruzas el umbral. Bien, ahora profundizamos sobre esa serie de propuestas. Bueno, nos invitamos a hacer un corte. Hacemos otra pausa, segunda.